Dios les bendiga a mis hermanos, amigos que están en sintonía de nuestra página En Contacto con Dios y aquellos que verán la publicación de este video por YouTube. Saludos a todos, bendiciones del Señor en este día que el Señor nos regala, este martes en el cual podemos glorificar a Dios y alabarle por sus muchas bendiciones para cada una de nuestras vidas, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, en nuestro país, la protección de Dios, su bendición y su provisión están con cada una de nuestras vidas. Gracias una vez más a todos ustedes que se conectan con nosotros, que siguen las publicaciones de nuestros servicios. Quiero agradecerles esa fidelidad, esa sintonía. En este día en el que continuamos en este periodo de cuarentena, de aislamiento, siguiendo por supuesto las directrices del Gobierno Nacional, del Ministerio de Salud, que tienen que ver con la protección, con el cuidado nuestro y de nuestros familiares. Eso no podemos olvidarlo, aunque sabemos que Dios guarda, que Dios protege nuestras vidas. Sin embargo, nosotros debemos saber que debemos tener la precaución y de obedecer los cuidados que se nos dicen que debemos tener, porque de esa manera también nosotros mostramos al mundo nuestra sujeción a las autoridades y pues damos testimonio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso, aunque todas estas cosas estén sucediendo, queremos aprovechar este tiempo de cuarentena, de aislamiento, para seguir en comunión con el Señor, porque nuestra comunión con Dios no la puede interrumpir ninguna cuarentena, ninguna situación, porque podemos caminar con su presencia en cualquier lugar donde estemos y disfrutar de su comunión en cualquier lugar donde nos encontremos. Es hermoso que nosotros mantengamos nuestra comunión con Dios, porque en tiempos como estos solamente la comunión con Dios es la que nos imparte fortaleza, aliento y esperanza para seguir adelante. Así que seguimos entonces en esa actitud de comunión con el Señor, confiados en que nuestras vidas descansan en la todopoderosa mano del Señor y que ahí estaremos seguros estando en la mano del Señor. También quiero saludar a todos los que nos siguen en cualquier lugar del mundo distinto al departamento de Antioquia, que están en sintonía. A toda la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en Itagüí, mis amados hermanos, Dios les bendiga, y nuestra oración al Señor es que Dios se glorifique en medio de toda esta situación y que Dios permita que pronto podamos una vez más vernos, saludarnos y disfrutar de esa confraternidad, de esa unidad en la iglesia, de ese ambiente de armonía. Todo este tiempo nos ha llevado a la reflexión acerca de las cosas más importantes de la vida, aquello a lo que debemos darle verdaderamente el valor que merece y que corresponde. Situaciones como estas nos llevan precisamente a eso, a que Dios puede permitir circunstancias para cambiar el ritmo ordinario de nuestra vida y hacer que pensemos en Él y hacer que pensemos en que hay cosas de mayor valor, de mayor importancia que las cosas materiales a las que muchas veces le dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo. No puede existir nada que sea más importante
que la presencia de Dios en nuestras vidas, que nuestra relación y nuestra comunión con Él. Definitivamente que así es. Por eso, mis hermanos, debemos con paciencia seguir esperando el momento en que todo esto pase y podamos entonces continuar la vida, pero aprender la lección de todo este tiempo de aislamiento y, por supuesto, como muchos dicen, en esta situación inusitada que hemos vivido, nos llevará a afrontar la vida de una manera diferente, a de pronto reevaluar las prioridades en nuestra vida y a darle valor e importancia a aquello que realmente lo tiene. Muy bien, quiero compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y quiero hacerlo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 9 del libro de los Hechos hay 3 versículos allí que me llaman poderosamente la atención y de los cuales quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra de Dios. Y me refiero al libro de los Hechos, capítulo 9, los versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios allí: pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Estos versículos se refieren precisamente a los primeros días después de la conversión de Saulo de Tarso, quien fuera el gran apóstol Pablo. Esta escena nos lleva al momento cuando Saulo estaba predicando en las sinagogas de Damasco. Allí Saulo deja atónita a la gente con una extraordinaria predicación. El apóstol Pablo, ya Saulo de Tarso, en su inicio, ya mostraba el respaldo de Dios y el denuedo que Dios había puesto en su vida para exponer el mensaje de salvación. Las personas se quedaron atónitas escuchando la predicación de Saulo de Tarso. Antes un perseguidor, una persona que odiaba y perseguía a los cristianos, y ahora está predicando el mismo mensaje que los cristianos predicaban. Esto, por supuesto, supone una gran contrariedad para la gente que vio y escuchó a Saulo. La gente estaba confundida. De pronto algunos pensaban que era una ardid más de Saulo de Tarso para confundir a los discípulos del Señor y luego capturarles y darles muerte. Los mismos discípulos, los mismos seguidores de Cristo, los mismos cristianos, no se fiaban de la conducta de Pablo y pensaban que seguramente era una estratagema más de Saulo para apresarles y para quitarles la vida. Si Pablo está iniciando hasta ahora su carrera como cristiano y como predicador, nos preguntamos de dónde aprendió a predicar con semejante contundencia, con ese denuedo, con esa efectividad, ya que era un creyente nuevo que no tenía mucha experiencia. Pero sabemos que Pablo era un hombre inteligente, pero por supuesto no se trataba de la inteligencia y de la sabiduría humana de Pablo, sino del respaldo de Dios en ese momento a su vida.
Claro que esta actitud de Pablo representaba una amenaza para los líderes religiosos judíos. El hecho de que su punta de lanza, que era Saulo de Tarso, y que era su mejor arma en contra de los cristianos, ahora estuviese convertido a la fe que él perseguía antes. Esto, por supuesto, era una derrota para los líderes religiosos judíos de ese tiempo. Y era, por supuesto, un testimonio de la contundencia del Evangelio, que se trataba de un mensaje de Dios y no simplemente de una filosofía humana. Este, por supuesto, era un golpe al liderazgo religioso de aquel tiempo. Eso, entonces, el que Pablo fuese convertido al Señor, representaba una verdadera amenaza para la religión dominante de aquellos tiempos. Así que entonces diseñaron un plan para hacer que Pablo fuese detenido y que aquella ciudad, la ciudad de Damasco, se viese libre de la amenaza de la predicación del Evangelio. Sin embargo, convencieron al rey Aretas allí en Damasco para que apresaran a Pablo. Cuando Pablo está hablando acerca de sus sufrimientos y sus experiencias como siervo de Dios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, los versículos 32 y 33, Pablo una vez más hace alusión a esta experiencia que tuvo en aquellos días. Y refiriéndose a lo mismo, dice Pablo: en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. El rey dio orden a su gobernador para que con sus soldados guardasen la ciudad de Damasco, y la idea era y la orden era prender a Pablo, capturar a Pablo. Y Pablo nos dice, relatando esa experiencia: y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esa es la manera como Saulo de Tarso habla de su experiencia, de cómo fue librado de una situación aparentemente sin salida. ¿Cómo fue que Pablo se libró de una situación de la que humanamente no había salida? No había por dónde se pudiese escapar el apóstol Pablo. La Biblia dice en el versículo 24: pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Aquellas acechanzas de los judíos, aquella decisión de matar a Pablo, Saulo en ese momento, aquel propósito asesino en contra de la vida del apóstol Pablo, dice la Biblia que de alguna manera Pablo se enteró, que sus acechanzas llegaron a conocimiento de Pablo o de Saulo. Y es que yo entiendo, por lo que la palabra del Señor nos dice, que si hay algún peligro oculto en contra de nuestras vidas, de alguna manera Dios nos hará saber acerca de ese peligro. De alguna manera Dios le revela a sus hijos que andan en comunión con Él todo plan oculto del enemigo en contra de sus vidas. Eso, por supuesto, me hace pensar en la experiencia de David cuando era perseguido por Saúl, ya que David estuvo muchas veces cerca de ser capturado por Saúl y que éste y sus hombres le dieran muerte. Sin embargo, Dios nunca permitió que David, su siervo, cayese en las manos
de Saúl su enemigo. El capítulo 19 del libro primero de Samuel, el versículo 1 y hasta el versículo 3 dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos, dice, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Dice la Biblia, y dio aviso a David, diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Es decir, que Dios utilizó al príncipe, hijo del rey, a él mismo, alguien de su propia sangre, para que le avisase a David acerca de los planes malignos de su padre en contra de la vida de David. La Biblia dice, y dio aviso a David. David no sabía en ese momento lo que Saúl estaba tramando, pero Dios permitió que él lo supiera a través de Jonatán, que tenía oídos en el palacio y que podía escuchar de primera mano lo que su padre, las intenciones y los planes de su padre. Y de esa manera le hizo saber a David el plan oculto de su padre para matarle, para quitarle la vida. Jonatán le dice a David: y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, dice, y te haré saber lo que haya, y te haré saber lo que haya. Una vez más vemos aquí cómo Dios a sus hijos, a quienes confían en Él, Dios les hará saber de los planes ocultos de las tinieblas y del enemigo en contra de su vida. Por eso debemos siempre orar a nuestro Dios y decirle: Señor, revélame todo plan oculto del enemigo en contra de mi vida. Que toda acción de las tinieblas nos sea revelada a nosotros por el Dios que ve y conoce todas las cosas. Pero esa no es la única ocasión en la que Dios le reveló a David los planes ocultos de Saúl en contra de su vida. En el capítulo 23 del libro primero de Samuel, los versículos 25 al 29, dice allí la palabra de Dios: y se fue Saúl con su gente a buscarlo, a buscar a David. Dice, pero fue dado aviso a David, y descendió a la peña, y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Aquí la Biblia no nos dice quién le avisó a David, pero Dios nunca se queda corto de recursos cuando se trata de guardar, de cuidar, de proteger a sus hijos y de darle algún mensaje importante y urgente a sus hijos. Dios siempre encontrará quien dé ese mensaje, quien dé aviso a sus hijos de todo plan oculto del enemigo. Una vez más, Dios permite que David se entere del plan de Saúl en contra de su vida. La Biblia dice, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres, dice la Biblia, habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Así como en el caso de Saulo, que estaba encerrado con los soldados del gobernador rodeando el lugar donde se encontraba Saulo, el cual pensaban ellos y el gobernador que no iba a escapar Saulo, porque humanamente no había por donde él pudiera escapar. Así que Saulo estaba encerrado, por todos lados estaba en un encierro y no podía escapar. Al parecer, era inminente la muerte de Saulo. Pero había un propósito de Dios con la vida de Saulo.
Saulo de Tarso no podía morir en este momento después que el Señor se había revelado a su vida y le había dicho que tenía planes con su vida. Él no podía morir en este momento. Mis hermanos, cuando Dios tiene planes y propósitos con nuestra vida, no podemos morir antes de tiempo. No podemos temer las amenazas del enemigo en contra de nuestra vida si Dios ha hablado acerca de cosas con respecto a nuestra vida. Si Dios tiene planes y propósitos con nuestra vida, ningún enemigo, ningún instrumento del enemigo podrá obstaculizar ni trastornar esos planes que Dios tiene para con nosotros. Porque los planes que Dios tiene para con nuestra vida, Dios los llevará a cabo a pesar de la furia y de la ira del diablo y del infierno en contra de que esos planes con nuestra vida se lleven a cabo. Dios tenía sus propósitos con él. Le había hablado a Saulo de Tarso a través de Ananías y no iba a morir. Obviamente esta experiencia tenía un propósito en la vida de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo. La Biblia dice entonces que David se encontraba encerrado por los hombres de Saúl y ya estaban listos. Dice la Biblia, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Saúl se frotaba las manos pensando que al fin había dado caza a su furtivo, entre comillas, enemigo, que al fin había capturado a David, que ahora sí había podido capturar a David, que había llegado el día donde estaba en sus manos y que no se le iba a escapar. Eso pensaba. Se encontraba encerrado David. No había lugar por donde él pudiera escapar. Pero así como en los días del Éxodo, cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto para tomar posesión de la tierra que Dios les había prometido, recién saliendo de Egipto, la Biblia dice que se encontraron con monte a un lado y al otro lado, y enfrente de ellos el Mar Rojo, y Faraón y sus ejércitos detrás de ellos. También en estos momentos Faraón pensó que había encerrado a Moisés y al pueblo de Israel y que ya no escaparían de su mano porque humanamente no había ninguna vía de escape para ellos. Pero cuando para los hombres y humanamente no hay ninguna vía de escape, Dios siempre tiene una salida para su pueblo, para sus hijos. Por eso abrió un camino en el Mar Rojo e hizo que el pueblo de Israel y Moisés caminaran victoriosos por en medio del mar y salieran a la otra orilla indemnes, sin haber recibido ningún daño, sin ahogarse ninguno de los hijos de Israel, porque Dios guardó a su pueblo y en medio de una situación en la que humanamente no había salida, el Señor les aparejó la salida. Ahora David se halla también encerrado. No hay por dónde salir y escapar de los hombres de Saúl. Y cuando las cosas están así, dice la Biblia que llegó un mensajero a Saúl y le dijo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Esto era algo que Saúl no podía dejar para después. Dios permite que los filisteos hagan una irrupción en Israel y que Israel se vea amenazada por los filisteos, que los filisteos iban a tomar posesión. Entonces, cuando los filisteos están haciendo esa irrupción en el país, Saúl sabe que no le queda otra alternativa sino dejar de perseguir a David, porque era sería una pérdida irreparable para él el que los filisteos lograran tomar posesión de Jerusalén y de Israel.
Dice la Biblia, volvió por tanto Saúl de perseguir a David. Dejó de perseguir a David. Y de esta manera, David fue librado de esa situación en la que se encontraba. Sin ningún escape, sin ninguna salida, el Señor libró a David de una situación en la que estaba encerrado sin ninguna salida aparente. La Biblia dice también que Saúl buscaba todos los días a David, pero que Dios no lo entregó en sus manos. Cuando Dios está en nuestra vida y cuando nuestras vidas están en las manos de Dios, no importa lo que el enemigo intente hacer para con nosotros, Dios siempre nos dará la salida como a su pueblo lo hizo y como lo hizo con David. ¿Será que usted en estos momentos también se enfrenta a una situación de encierro, en una situación en la que humanamente usted no ve la salida? Se siente encerrado, se siente encerrada por alguna situación, no ve una vía de escape, una salida a la situación que usted está enfrentando. A veces nosotros nos acostumbramos a que los hombres nos salven la vida, a que el brazo de carne sea el que nos saque de las muchas aguas a nosotros. Pero hay momentos y hay circunstancias en las que no nos va a librar ninguna persona humanamente hablando, sino que Dios permite esas situaciones sin salida y de encierro para que nosotros veamos que es Dios y solo Él quien quiere sacarnos de esa situación sin salida aparentemente y demostrarnos, manifestarnos su cuidado para con nosotros, que somos sus hijos, que Él tiene cuidado de nosotros, que Él no nos va a dejar a merced del enemigo para que el enemigo haga con nuestra vida lo que quiera hacernos. Eso debemos tenerlo muy claro. No hay una situación aparentemente sin salida, humanamente hablando, de la que el Señor no nos pueda sacar. El Dios que sacó a Moisés y a su pueblo de ese encierro y los hizo caminar por en medio del Mar Rojo, y el Dios que sacó a David de esa situación de encierro, de la que aparentemente no había escape de los hombres de Saúl, ese Dios todavía sigue vivo y todavía tiene cuidado de nosotros, su pueblo, sus hijos. Y el Dios que hizo camino en el mar también nos mostrará la salida, el escape. Porque la Biblia dice también, Pablo decía que Dios dará juntamente con la tentación la salida, dice la palabra de Dios. Dios tiene una salida. Dios siempre tiene una ruta de escape para cada uno de sus hijos. Dice la palabra de Dios con respecto a la experiencia de Pablo, que las acechanzas de los judíos llegaron a conocimiento de Pablo, dice, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Querían matar a Pablo. Ese era su propósito. Y se aseguraron de colocar guardias en el lugar donde Pablo estaba para que él no tuviese escape, para que no hubiera forma de que él pudiera escapar. Dice la Biblia, guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche. Así que no había manera como Pablo pudiese escapar de esa situación humanamente hablando. Pero Dios siempre utiliza a quien tiene que utilizar. Dios siempre está al control de las circunstancias. Y Dios utiliza las personas y los elementos para obrar a favor de su pueblo y de sus hijos cuando estamos en una situación sin escape, sin salida, y Dios siempre, de alguna manera o de otra, muestra el camino, utiliza los recursos que tiene que utilizar
porque todos los recursos están a disposición de nuestro Dios soberano. Dice la palabra de Dios que los discípulos, aquellos por supuesto que estaban con Pablo, que eran seguidores de Jesucristo y del apóstol Pablo, dice la Biblia, tomándole de noche, le bajaron por el muro. Ahora, la Biblia no menciona nombres. No sabemos quiénes eran estos discípulos. Sabemos que eran discípulos de Cristo y de Pablo, pero no sabemos nada más acerca de ellos. Son simplemente siervos incógnitos de Dios. No es necesario que sepamos sus nombres. Es importante saber lo que hicieron, porque en el servicio a Dios no se trata de que nuestros nombres figuren, sino de que podamos ser efectivos y que podamos hacer aquello que el Señor nos ha encomendado a hacer. Eso es lo más importante. Que el nombre nuestro no se mencione no tiene nada que ver. Lo importante es lo que estos discípulos hicieron. Prestaron un servicio a Dios y al apóstol Pablo. Aquellos discípulos fueron los instrumentos que utilizó Dios para salvar la vida del apóstol, para librarlo de esta situación aparentemente sin salida. Dios también sabe quiénes son las personas que va a utilizar para que usted pueda salir de esa situación aparentemente sin escape, sin salida. De pronto usted está ahora frente a una situación en la cual usted no ve salida por ninguna parte. Pero recuerde que el Dios soberano tiene control de las personas, de las circunstancias, de los elementos, y todo lo pone a favor de sus hijos, porque todo tiene que cumplir su plan y su propósito. La Biblia dice que estos discípulos le tomaron de noche, dice, y le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, dice la palabra de Dios. Además de que el Señor utiliza a estos discípulos, a estas personas, hay algo más que el Señor utiliza para sacar a Pablo, a Saulo, de esta situación aparentemente sin salida. Algo tan sencillo como una canasta. Una canasta es algo realmente insignificante. La canasta no es un elemento que llame la atención. La canasta no era un elemento precisamente de las personas de alta sociedad, un elemento que habla de la categoría de las personas. Así que una canasta no es un artículo de lujo, sino que lo que utiliza Dios en estas circunstancias es un artículo sencillo, de lo más común y sencillo que había en aquellos tiempos. Una canasta, un canasto. Estos cestos se utilizaban, por ejemplo, para recoger, para llevar ahí la comida, como se nos menciona en la multiplicación de los panes y de los peces, en la alimentación de los 5,000. También había un tipo de canasto grande y resistente que se tejía con materiales flexibles, como por ejemplo las ramas de sauce, hojas de palmera o juncos, como es precisamente aquella arquilla que no era otra cosa sino una canastita, la que tejió precisamente con juncos Jocabet, la madre de Moisés, y que calafateó con brea para colocar ahí en esa humilde canastita la vida de su precioso Moisés, el cual fue librado y preservado por Dios de los cocodrilos del Nilo, de que alguien que fuese a quitarle la vida lo encontrara y
Simplemente las aguas del río lo llevaron a las manos que habrían de salvarle la vida a este pequeño. Una canastita también fue de lo que se sirvió Jocabed y que utilizó Dios para salvar la vida de aquel gran libertador de Israel. Nuestro Dios es tan grande, pero se sirve de las cosas sencillas para obrar sus propósitos a favor de nuestras vidas. Una sencilla y simple canasta fue lo que utilizó Dios en este caso para que fuese salvada la vida de Saulo. Ahora, realmente pues no es que sea tan grande el canasto, pero algunos historiadores han dicho que Saulo de Tarso era un hombre de baja estatura. Así que el tipo de canasto que Dios aparejó en ese momento para preservar la vida de Saulo era uno que estaba acorde a su medida. Dios sabía. Ahora, si Pablo fuese un hombre mucho más alto y de pronto corpulento, bueno, Dios hubiese aparejado otra cosa o un canasto más resistente. Lo cierto es que de acuerdo a la medida del apóstol, Dios aparejó su canasto. Y pienso yo de quién era ese canasto. Pienso yo que la persona que era dueña de ese canasto de pronto aquel día lo olvidó en ese lugar. Seguramente una persona que nunca olvidaba su canasto, precisamente ese día se le olvidó llevarlo y lo dejó ahí porque el Señor lo necesitaba para su siervo. O de pronto una persona que lo tiró ahí pensando que ese canasto ya no servía, pensando en que era hora de reemplazar ese viejo canasto por uno nuevo y mejor, y tal vez lo dejó abandonado ahí, pensando que ese canasto ya no servía para nada. Pero aquello que aparentemente no sirve puede ser una herramienta de mucha utilidad en las manos del Señor. Nuestra vida puede parecer también como el canasto humilde y sencilla. Nuestra apariencia sencilla y humilde, nada sofisticada. Y esa apariencia sencilla y humilde, Dios puede utilizarla. Dios puede utilizar lo poco que somos. Ante los ojos del mundo podemos ser muy pequeños. Pasamos desapercibidos para el mundo. Somos prácticamente invisibles para este mundo. Porque las cualidades que este mundo exalta siempre tienen que ver con la carne, con la exaltación del ego, con la mundanalidad, con los placeres carnales y otras cosas que para nada sirven dentro de los propósitos de Dios. Pero una humilde canasta es lo que utilizó Dios, y Dios la aparejó en el lugar preciso y en el momento preciso para que ese fuese el instrumento o la herramienta que se utilizara ese día para salvar la vida del apóstol. Oh, mi querido hermano, Dios siempre tiene sus recursos a disposición de sus hijos. Aquellos discípulos vieron ese canasto y entendieron que era la herramienta que se podía utilizar para salvar la vida de Pablo. Hay muchos recursos a nuestro alrededor. Y la Biblia dice, en el barbecho del pobre hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de entendimiento. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para poder utilizar sabiamente los recursos que Él ha puesto a nuestro lado. Aquella mujer viuda cuyo esposo, que era de los profetas, falleció y le dejó una deuda, que después vinieron los acreedores y se iban a llevar a sus hijos para hacer mayor y más grande la tragedia que aquella viuda ya estaba viviendo por la pérdida de su esposo.
El profeta se acercó al profeta para hablarle de su situación, una situación desesperante, terrible. Y el profeta le dice: declárame qué tienes en casa. Y ella al principio le dice al profeta: tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Luego se acuerda y dice: ah, sí, tengo una vasija de aceite. Dios siempre nos ha puesto los recursos. Lo que necesitamos es su divina sabiduría para que podamos administrar y para que podamos utilizar bien los recursos que Él ha puesto a nuestro lado. Cuando no tenemos la sabiduría de Dios con nosotros, nos lamentamos por las situaciones, nos quejamos de las situaciones, renegamos y cuántas cosas expresamos con nuestra boca nosotros. Y esa incredulidad y esa queja y murmuración nuestra, esa molestia nuestra no nos permite ver los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición, con los cuales nuestra vida será salvada. Hay que pedirle al Señor que abra nuestros ojos como el criado de Eliseo para que podamos ver los ilimitados recursos que Dios ha dispuesto para a nuestro alcance, a nuestro favor, para que podamos salir de esas situaciones en las cuales aparentemente no hay ninguna salida. ¿Usted se encuentra ante alguna situación sin salida? ¿Está en una situación en la que usted no ve cómo pueda salir de esa situación? Tal vez Dios le ha puesto a usted en una situación y en una circunstancia en la cual usted ve que solo un milagro de Dios puede sacarle de donde usted está. Tal vez usted dice: la única forma en la que yo puedo salir de esta situación terrible en la que estoy es que Dios haga un milagro. Definitivamente, yo no dependo de la ayuda de alguien humanamente hablando, sino de un milagro de Dios. Tal vez usted está en esa situación. A veces Dios permite que la harina de la tinaja escasee. A veces Dios permite que gastemos todo lo que hay en nuestra alacena y que quede solamente un puñado de harina y un poquito de aceite para hacer la última arepa, la última torta. La mujer viuda decía: y dejarnos morir. O sea, después de que consumamos esto último que nos queda, entonces ya solamente resta es esperar la muerte porque no hay más. Pero no nos apresuremos a juzgar a Dios. No nos apresuremos a quejarnos, a lamentarnos y a decir que todo está perdido, cuando todavía tenemos un puñado de harina y un poco de aceite. Porque con un puñado de harina y un poco de aceite, Dios puede hacer cosas grandes. Con 5 panes y 2 peces, el Señor puede alimentar una multitud de más de 5,000 personas. Nuestra duda, incredulidad y falta de fe es lo que hace que limitar a Dios en lo que Él quiere obrar a favor de nuestras vidas. Olvidémonos de lo poco que tenemos. No nos quejemos por la situación. Confiemos en que Dios, así como a Saulo le aparejó aquel canasto para salvar su vida, así como Dios obró para que la viuda no muriera de hambre, ese Dios tiene cuidado de nosotros. El Dios que nos tiene en sus manos nos ha dicho en su palabra que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros el Señor? Así que a través de esta palabra yo le invito a confiar en el Señor. Se siente encerrado, se siente ante alguna situación sin salida. Recuerde, Dios siempre tiene una salida. Para Dios no existe ninguna situación imposible de la cual Él no nos pueda librar a nosotros. No existe un callejón sin salida del cual el Señor no nos pueda sacar a nosotros. Por eso yo quiero invitarle en este día
en esta tarde a orar conmigo. Vamos a unirnos en oración por esas peticiones que usted tiene delante de Dios, por esa necesidad que usted tiene. Quiero orar en este momento. Usted allí en su hogar, donde quiera se encuentre, que ha escuchado este mensaje y usted está en esa situación aparentemente sin salida, vamos a orar a Dios y vamos a confiar en Él. Y vamos a ver cómo Él va a abrir camino donde no hay. Y cómo Él nos va a mostrar y nos va a dar la salida de esa situación en la cual nos encontramos aparentemente sin salida, sin escape. Oremos en este momento. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias por tu maravillosa palabra. Ella siempre tiene un consejo para nuestras vidas. Tu palabra siempre tiene, Señor, la respuesta a nuestras inquietudes y necesidades. Mi Dios, seguramente alguien que está viendo este video y ha escuchado esta palabra se encuentra en una situación sin salida aparentemente. Dios mío, yo te suplico que te glorifiques, por favor, en esa situación. Que esa persona, ese hijo tuyo, esa hija tuya que confía en ti, Señor, pero que se halla en una situación difícil, en una encrucijada, de la cual no ves salida por ninguna parte. Tú eres el especialista, Señor, de los casos imposibles. Tú que rescataste a David de la espada maligna de Saúl y que cuando se encontraba encerrado lo libraste de la espada de Saúl. Tú también puedes librarnos, Señor, de cualquier situación. Glorifícate en esa situación, Dios mío, que tiene mi hermano y mi hermana. Tú sabes cuál es, Señor. Algunos se sienten en una encrucijada debido a la crisis económica que están atravesando. Alguna deuda por pagar y no hay el dinero para pagar esa deuda, oh Dios. Señor, tú eres el Dios de los milagros. Todavía tú das respuesta a aquellos que confían en ti. Mira a aquellos que están viendo, Señor, que su salvación no llega, que la solución a su problema no llega a pesar de que han esperado por mucho tiempo. Todavía, Señor, tu palabra es verdadera, todavía estás vivo, Señor, y todavía hay esperanza y todavía se puede confiar en que tú vas a hacer algo, oh Dios. Señor, apareja el medio, apareja la salida para esa situación que está viviendo mi hermano y mi hermana. Señor, aquellos que se encuentran enfermos y que la ciencia médica ha dicho que no puede hacer nada en su caso. Oh, tú eres nuestro sanador, nuestro médico divino. Extiende tu mano ahora para sanar, Señor. Reprendo toda enfermedad, toda maligna peste que haya tocado el cuerpo de cualquiera de mis hermanos y hermanas que están atravesando por esa situación difícil. Yo reprendo todo virus maligno, toda infección respiratoria y pulmonar en el nombre de Jesús. Glorifícate, Dios Todopoderoso, de manera especial en esa persona que está allá en los Estados Unidos, Señor, que se encuentra en cuidados intensivos y que está, Dios mío, en una situación bien difícil. Sálvale, Señor, destruye todo virus infeccioso de su cuerpo por el poder de tu palabra, Señor. Reprendo todo virus maligno del cuerpo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Proclamo sanidad para todo cuerpo enfermo en este momento, oh Dios. Por tus heridas que sufriste por nosotros en la cruz, proclamo sanidad y restauración. Cualquier enfermedad que sea, cualquier plaga que sea, queda anulada en el nombre de Jesús. Es destruida por el poder de tu palabra, Señor. Gracias por los milagros de provisión que tú haces a favor de tu pueblo y de tus hijos que confían en ti. Gracias por esa deuda pagada y cancelada, Señor.
Gracias por ese dinero suplido para cubrir esa necesidad, Señor. Gracias, gracias te doy, Dios mío, porque tú estás supliendo a tus hijos lo que necesitan en estos momentos de crisis, de necesidad, de estrechez y de escasez. Tú estás ahí para suplir las necesidades de tu pueblo, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre. Tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. Gracias, maravilloso Rey. Gracias por tu divina provisión, Señor. Proclamo victoria y bendición sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Gracias por la bendición que viene, Dios mío. Gracias por la puerta que abres para tu pueblo. Gracias por la provisión para tus hijos, Señor. Porque estamos sustentados por ti, porque estamos en ti, Señor. Oh, gracias por tu misericordia para con nosotros, porque en medio de la circunstancia más difícil, tú estás ahí para mostrarnos tu mano extendida, tu favor para con nosotros, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias por lo que estás haciendo ya a favor de tus hijos y de tu pueblo. Gracias por los milagros que estás haciendo ahora a favor de tu pueblo que cree, que confía en ti, de ese hermano y hermana necesitado que ahora clama a ti y que con fe se acerca a ti esperando ese milagro tuyo. Gracias, Padre amado. En Cristo Jesús, muchas gracias por tu misericordia y tu bondad para con nosotros, porque tú eres nuestro sustentador y nuestro ayudador, oh Dios. Padre, gracias. En Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, gracias a todos ustedes por seguir esta transmisión, esta publicación, por estar pendiente siempre de el mensaje del servicio de oración el día martes. Dios les bendiga a todos por sus palabras de ánimo y de aliento para conmigo, con mi familia. Gracias a Dios estamos bien. El Señor está con nosotros y si Él está con nosotros no hay nada que temer. Estamos bendecidos, estamos contentos, estamos completos porque el Señor está con nosotros. Gracias a todos ustedes, les amo en el Señor y espero que una vez más nos podamos encontrar el día jueves, Dios mediante, a las 5 de la tarde, donde estaré presentándoles una vez más el mensaje, la predicación de la palabra de Dios. Así que por esta tarde no es más. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Sigamos con esa fe, con esa confianza en el Señor. Les extraño, les amo. Espero que el Señor permita que nos podamos ver pronto, darnos ese abrazo una vez más. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz resto de tarde. Que puedan seguir disfrutando